Ahí está, ya está grabándose entonces. Se había visto esta parte de acá de la planta alta, que era el mallado que el software hace aquí en envolventes. Piqueamos, fíjense que en este momento no sale el mallado porque la estructura no está calculada. Entonces no ha sido modelado la losa. Hemos dicho que la losa está diseñada a través de, vamos a ver acá, referencias. Aquí lo tenemos. Vemos que la losa entre ejes se divide en 3 pedazos. También el límite juega acá el tema para que el diseño sea válido. Vamos a tener 80 centímetros entre 3, cada viga plana va a tener 26 centímetros, ¿sí? Cada una, y la altura es la que el software va a calcular para encontrar, ¿sí?, un equivalente y tener o simular el comportamiento preciso de la losa casetonada. ¿Sí? Ahora, esta modelada de la losa con 3 vigas planas por cada eje hace un emparrillado. Ese emparrillado lo vamos a volver acá a sacar. Acá le damos calcular sin obtener el armado, que son 33 segundos que va a tardar. Me advierte que no existen abacos en la losa. Debe ser un error, normalmente es esto. Le vamos a dar, no nos interesa que calcule el software. Vamos a ver. Ya casi la mayoría está en línea, son 30 segundos. Pasamos a ver el resultado. Ahora sí puedo ver el mallado que ha hecho el software y observamos este punto de acá, esta viga, el que no coincidía la alineación de las losas y por tanto la idealización a través de vigas planas también no coincidía, y el resultado sobre esta viga era que existía torsión. ¿Sí? Esa torsión es un error del modelado de la estructura que se ha hecho. Lo hemos alineado y la torsión en esta pieza se mejoró sustancialmente. Otra cosa que se vio fue que al momento de poner la losa, aquí en gestión de losa, podíamos ver los plastofores, cómo se distribuyen. Al escoger la opción de un plastofor entero, el software solamente considera el entero, y cuando este no calza exacto dentro de la losa, elimina. Por ejemplo, este que es un tercio del casetón, o este de acá que son 5 sectos, ¿sí?, no entraría automáticamente, y esto sería macizo, haciendo que el cálculo del volumen de hormigón del alivianado, ¿sí?, tenga un error. En obra implicaba que iba a ser mucho más hormigón, ¿sí? Y eso puede conllevar a reclamos del propietario porque no va a ser poco el incremento. Me especificaba que en obra podemos cortar el plastofor, sí, lo podemos cortar, e inclusive darle la forma, esta curva se puede hacer con el casetón, pero el software no hace eso, hace hasta 6 pedazos, y en función de eso, de la posibilidad de división del casetón, se acomoda alrededor de la geometría de la losa que nosotros estamos definiendo. ¿Sí? En obra se podría ajustar mejor la distribución de los casetones, porque al final es simplemente plastofor. Va a ser un poquito más restringido cuando sean casetones recuperables, porque solamente vienen enteros y mitades. Al ser de plástico, esos no se pueden tocar. Lo que podría hacerse es que en el sector donde no calce un entero o una mitad, se pueda colocar un casetón de plastofor y ese casetón se pueda recortar, pero eso ya se hace en obra, ¿sí? Eso ya se hace en obra. Bien, ya está la mayoría, ¿sí? Faltan 4 personas, vamos a comenzar. Ellos lo pueden ver a través del video para mañana. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a calcular. Antes de calcular, de definir los ábacos, que es lo que normalmente debe tener esto, vamos a trabajar con una solución que hemos visto que se han presentado en varios edificios, que no es una solución precisa, real, ¿sí? Veremos acá en resultados. Quitaré esta malla. Dejo de visualizar las cargas, fíjense, he dejado de visualizar las cargas. Falta cargar un poquito acá, vamos a poner unas barandas más también. Dejo de visualizar las cargas,
voy a ver el tema de la malla, del cálculo de cortante y punzonamiento. A través de la opción, voy a hacer en el menú, gestión de vistas, losas reticulares, fíjense que ya estoy en la pestaña resultados, vengo acá, ¿sí? Aquí, vistas. Esta opción es para verlos armados cuando ustedes tengan el software recién instalado. Ya. Fíjense que he cometido un detalle acá. He calculado la estructura sin obtener el armado. Es simplemente era para ver el mallado. Ahora lo que yo puedo hacer es aquí calcular sin la cimentación. Me llama la atención que no tiene ábacos. Ahora sí va a tardar un poquito. Esto lo que vamos a ver es la parte preliminar. Le vamos a poner directamente ya zapatitas y le pondremos un desnivel ahí en el cuadrito, aquí, para que podamos ya tener el modelo definido. Y a este vamos a empezar a hacerle variaciones. ¿Ven? 40 segundos es el diseño. Ahora sí son más veloz el cálculo de CPK, antes era más lento. Vamos a ver acá resultados. Y así les va a salir a ustedes, ¿ven? Es un caos. Entonces lo que tenemos que hacer para dejar de visualizar estas armaduras sería losas, aquí en el menú, losas, para losas llenas y reticulares, pistas. Destiqueamos esto de acá, no quiero ver la longitudinal, ¿sí? Inferior ni superior, tampoco la transversal. ¿Ven? Ese sería inferior, longitudinal, inferior, superior. Después podemos agarrar y decir transversal, inferior y superior. O, si ustedes desean, podremos hacer así, longitudinal, transversal, inferior, que sería la parrilla inferior, y este sería la parrilla superior. ¿Ven? Vamos a destiquear esto de acá y dejamos tiqueado esta opción que viene por defecto, armadura por tensiones tangenciales. Le damos a aceptar y ahí vamos a ver cómo el software ha determinado las armaduras. En este caso, como no hay ábaco, no ha hecho el cálculo, ¿sí?, por punzonamiento. Lo que se ha dedicado a hacer el software acá es la verificación, ¿sí?, la verificación de la verificación por cortante. Ahorita vamos a... Ya. Sigamos entonces. El software verifica por cortante cómo está trabajando la losa, cada nervio, y ahí nos está diciendo que esta parte en rojo nos dice insuficiente, quiere decir que ha fallado por compresión oblicua el nervio. Les dije que el software lo que hace es, al considerar la rigidez de la losa, y este elemento es tan rígido que se salta la secuencia que tenemos fijado normalmente, que sería de la losa a la viga, de la viga a la columna, de la columna a la zapata. Entonces, este directamente viene a cargar a la columna. Por eso, normalmente, si la viga no tiene una rigidez, ¿sí?, comparable, va a tener armadura mínima. Podría ver en isovalores, ya después veremos en detalle, ¿sí? Isovalores, esto de colores casi no lo ocupamos, es este de acá, y podría ver el esfuerzo de dimensionamiento en corte total, que es la suma en todos los sentidos, en X y en Y. Ahí vemos cómo el esfuerzo cortante se va directamente hacia las columnas. Podríamos ver en X, ¿ven? Esa es la secuencia del corte, cómo se distribuye, cómo se concentra en X sobre los pilares, cortante en Y. Para tener una idea más clara, sería el cortante total. ¿Ven? Ahí podemos ver que son como unos hongos que se hacen, que sería la transferencia de la carga directamente hacia el pilar. ¿Sí? Bien. Entonces, ya estamos viendo que el software, por más que no le pongamos ábacos, él va a calcular la losa y nos dirá dónde está fallando, ¿sí?, por cortante. Terminaremos de modelar, ya que todos están acá, ¿sí? Vamos a terminar de modelar
la estructura que nos falta. Vamos a ver acá. Nos falta colocar un desnivel acá, que esto va a ser interesante. Y las zapatas. Las zapatas lo vamos a hacer primero porque es lo más fácil. Vámonos acá a la botonera central. Busco, ¿sí? Busco el nivel de cimentación, el 0. Ahí está. Defino la zapata, cimentación. Puedo hacerlo aquí en vigas en entrada de vigas, sería lo más adecuado. ¿Sí? Elementos de cimentación, nuevo. Aquí tenemos la opción de zapatas de hormigón en masa y cabezales o encepados. ¿Sí? Cabezales o encepados. Vámonos a este de acá, que sería zapatas de hormigón armado. Venimos acá, buscamos el tipo, seleccionar el tipo. Tenemos las cuadradas de altura constante, rectangulares, en cualquier posición excéntrica, y las troncopiramidales, que son las que nosotros usamos. En este caso voy a usar la cuadrada, ¿sí?, piramidal fija, porque este ejercicio es sencillo. Colocamos todas las zapatas. Estas zapatas, cuando se calculen, automáticamente se van a dimensionar en función de la tensión del suelo. Recordemos que la tensión del suelo viene aquí en obra, datos generales, donde está la resistencia de la cimentación, dice H21, a su derecha hay el icono de una zapata con sus tensiones en el terreno, y acá tenemos el valor para definir 1, 1. Este normalmente es más del 25% porque es para acciones sísmicas y accidentales, pero vamos a dejarlo 1 porque en este ejemplo no vamos a considerar estas situaciones. Le damos a aceptar, le damos a aceptar, aceptar. Vamos a ver acá, déjenme un momento buscar. Para ver. Un momento, acá tenemos. Mejoras que ha habido en esta 2021 para que ustedes vayan al tanto de que se implementa. Aquí lo tenemos, el CIPE, este de acá. Este es la mejora que ha aparecido en CIPECAD para esta versión. Es la integración de la estructura zapata, suelo estructura o terreno estructura, como lo llaman los españoles. ¿Qué es lo que sucede acá? En nuestro ejemplo, a estas zapatas están con vinculación exterior, quiere decir que nacen de un empotrado, que es lo que hemos aprendido en el nivel 1. Ahora ya no es tan así de decirle esto es empotrado. Yo le puedo definir debajo de esta zapata un factor, ¿sí?, que modela el terreno. Ese factor o ese valor que modela el terreno es un resorte definido, ¿sí?, por el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto aquí no es automático. Tenemos que definir para cada tamaño de zapata porque sabemos que está en función de su lado más corto, que sería la base de la zapata en planta. Ahora, cuando tengamos un tema de pilotes, hay que calcular la rigidez axial del pilote, que sería cuánto es su capacidad del pilote considerando su asentamiento. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la 2021. Si ustedes abren un archivo de la 2020 a la 2021, automáticamente lo va a guardar como 2021 y ya no se va a poder ver en 2020. ¿Sí? Este software no tiene una opción para enviar a versiones anteriores, siempre para adelante, nunca para atrás. Ese es su criterio. ¿Sí? Entonces, la rigidez del pilote viene a ser entonces la carga que éste soporta entre el asentamiento que va a tener. Normalmente el asentamiento en todos los libros de mecánica de suelo son o 2 centímetros o 1 pulgada. Lo normal es que sea 2.5, que sería 1 pulgada. Entonces, capacidad del pilote entre 1 pulgada sería la rigidez axial del pilote. Hay otra forma mucho más precisa de poder considerar la rigidez axial del pilote, que está en función del módulo de elasticidad del suelo, el módulo de elasticidad del material, el módulo de elasticidad del suelo va por capas y se hace un cálculo con un software. También se hace a través de una planilla. Entonces, esto de acá, ¿para qué sirve?
resulta que estas consideraciones que no tenemos en nuestro actual modelo 2020, ¿sí? Nos sirve para considerar el asentamiento real que puede tener la estructura y cómo le afecta a los primeros pisos, incrementando las cuantías de las armaduras de los pilares en los primeros pisos. Normalmente es del cimiento a la planta baja y de la planta baja al primer piso. Eso es lo que sucede en edificios será de 12 pisos, 10 pisos. Más grandes, sí puede subir hasta el cuarto piso las consideraciones que se incrementan, los esfuerzos que se incrementan y las armaduras por los asentamientos de la estructura, ¿sí? ¿Qué más hace? Resulta que con estos asentamientos sacamos más real el factor de estabilidad global, se incrementa un poco esos valores, ¿sí? Entonces, el modelo que nosotros hacemos de un edificio es ideal, pero con estas herramientas podemos hacerlo un poco más real para saber cómo va a ser su comportamiento, ¿sí? Con mayor precisión. Entonces, aquí es fácil en este momento definir en la misma secuencia en la 2021. Lo que se hace es que aquí existe una opción que dice suelo estructura o tierra estructura. Le definen a cada uno que van a hacer trabajar con un resorte o con la rigidez axial del pilote y después al editar pueden definirle, ¿sí? Una rigidez a cada zapata o a cada pilote. En el nivel 3 nosotros explicamos un proceso para hacer plateas pilotadas que podemos hacer una losa de cimentación con resortes blandos y después colocar unos resortes calculados simulando la rigidez axial del pilote con unas lositas abajo, con columnas normales. Podemos hacer eso. Podemos hacer hasta en la 2012, podemos hacer un análisis suelo estructura en el CPK. Simplemente es saber cómo se puede emular, ¿sí? Con algunos elementos. Entonces, ya hemos definido esta parte. Esa sería una de sus mejoras de la 2021, que ahora sí tiene la herramienta para definir. No tengo que hacer cálculos manuales o aproximaciones. Esto sería más rápido. Igual tiene que haber aproximaciones, pero sería más rápido porque ya la opción está modelado. Sé que lo van a mejorar este año bastante porque este es el inicio, ¿sí? Esto es harto trabajo hacer este tipo de análisis porque hay que hacer copias, sacar los esfuerzos, verificar cómo está el cambio, cuánto está la distribución de tensiones, si llega a mi capacidad adecuada de pilote que es adoptado considerando la estructura empotrada y considerando los asentamientos, ¿sí? Entre el suelo y la estructura. ¿Sí? Se hace varias aproximaciones. No hay una herramienta que haga automáticamente las comparaciones, sino tengo que hacerlo manualmente. Por eso es un poquito complicado y harto trabajo manejar estas consideraciones. Normalmente se hace para edificios grandes, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Aquí todavía nuestras zapatas están trabajando como empotradas, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es que acá quiero definir un desnivel. Vamos a decir que esto es un jardincito. Es un jardín que va a tener esas macetas, porque ahora los hacen con macetas los jardines. Aquí. Lo voy a bajar 25 centímetros. Al bajar 25 centímetros, estas vigas planas van a quedar colgando. Entonces, estas de acá ya no pueden ser vigas planas, tienen que ser vigas de canto. Si la losa tiene 25 y le voy a bajar 25 de desnivel, tendría que tener, ¿cuánto? 50 centímetros. ¿Sí? Hay una herramienta que yo puedo hacer lo siguiente, miren. Entro aquí a la opción vigas, editar. ¿Sí? Editar, tendría que tiquear la viga, venir acá, escoger la viga de canto, decirle quiero 25 de base y 50 de canto. Y ahí se pierden los datos, no pasa nada, ya está. ¿Sí? Ya está la viga, la losa. Voy a subir. Ahí está, ¿ven? Ya sabemos reconocer que si dos líneas limpias es una viga plana, dos líneas limpias más dos líneas segmentadas viene a ser una viga de canto. Tengo que hacer 3 veces eso, me da flojera. Hay una herramienta aquí que me permite copiar la característica de la primera que he cambiado a las otras 3. Fíjense, es vigas opción asignar. Así que vamos a asignar y ahora lo que tengo que hacer es escoger la viga que quiero copiar. Vamos acá a seleccionar, tiqueo la que deseo copiar de 25 por 50. Podría verificar si se ha copiado correctamente con la opción viga actual.
Entramos acá. Sí, un ratingo que se me ha bajado el bendito menú. Aquí viga actual. Ahora sí. ¿Ven? 25 por 50. Ya estoy seguro que tiene esa medida y le doy asignar. Se pone en rosado todas las vigas que tengan esa medida de 25 por 50 y cuando yo vaya modificando, sí, automáticamente esta viene a ser resaltado en color rosado. ¿Alguna consulta hasta acá? No está muy difícil, ¿cierto? Entonces, agarro, ya está. Veo el 3D y ya está lista mi viga para recibir la losa a ese nivel, a menos 25. ¿Habíamos trabajado con desniveles o no? A ver, déjenme recordar. Desniveles. ¿Trabajamos o no? ¿Ustedes se acuerdan en el nivel, en el ejercicio de la casa real? Creo que había hecho un ejemplo con desniveles. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cierro acá, busco mi ejercicio, encadenados, losas, va a abrir el vector Word. Ya está, aquí lo tengo. Ahí está. Y veamos lo siguiente. Al definir, yo sé que varios no han sido mis alumnos, no han hecho el nivel 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí están preguntando, para que la viga crezca, eso yo les voy a responder en este momento. Miren acá. Esto que está en rojo y en verde son las cotas. Las cotas están en función de la cota de cimentación. La cota de cimentación define, ¿sí?, la profundidad donde va a estar mi cimiento. Y a partir de ese punto, él empieza a calcular hasta llegar al 0,0, si es que existe ese valor ahí. Puede ser más 30, más 15, eso va a variar. Pero la cota de cimentación define ya las cotas que van sumando positivo y van sumando negativo. Ahora, si yo quisiera hacer lo que estamos planteando en el ejercicio, aquí voy a hacer así. Estoy planteando una viga aquí de 25 por 50. Acá, lo que voy a hacer es venir así, acá, eso, y quiero hacer eso. ¿Ven? Ahí. Eso quiero. Ahora voy a hacer esto aquí y le colocaré cuánto de cota es. Ahí está. Son 25 centímetros que tiene que bajar. Ahora, sería 320. Yo agarro mi calculadora porque ya me da cosa estar calculando así. 3.20, 0.25 le resto. Es decir, que la cota tiene que ser 2.95. Me es complicado. Más fácil es decirle que baje 25. Entonces, existe una condición. Voy a hacerlo acá. Y se llama plano base o nivel base. Vamos a repasarlo acá en el CIPE para ver y darle su nombre correcto. Correcto, plano base. Venimos acá. Plano base. El plano base, aquí, en este grupo 2, vamos a colocar, va a ser 0, 0. ¿Ven? Plano base. Coincide con el 0, 0. Ahora, ¿cuánto vale el plano base aquí? ¿320? No. Esto de acá es la cota. Las cotas van incrementándose hacia arriba y disminuyendo para abajo, hasta volverse negativo. Ahora, el plano base es una característica que el software tiene, que no importa en qué nivel ustedes estén
¿sí? Trabajando, el plano base siempre va a ser 0, 0. Así es más sencillo definir, ¿sí? Este desnivel. Si este es 0, 0 y yo sé que tiene que estar 25 hacia abajo, sería menos 25. ¿Ven? Menos 25. Ahora yo les voy a hacer un ejemplo para responderle a Ordóñez, Berrio Ordóñez, que me está preguntando cómo haría que las vigas crezcan arriba. Ustedes tienen que definir la altura de su viga. Pónganse al caso que yo tenga una losa así. Mira, a mí me tocó una de este taco. 15 por 70. Resulta que la losa era de 21, porque era de viguetas. La colocamos acá. Aquí había una losa canal. Esta losa canal era de 15 centímetros por 45, si no me equivoco, así. Y esto de acá tenía que ser esta misma altura, así. Pero ¿cuál era el dilema acá? El dilema que esto estaba a menos 5 o 7 centímetros, creo que era. Menos 7, sí. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Era conveniente, por el tema de la escalera, hacer coincidir aquí. Y este nos vamos a inventar que sea el grupo 5, como ejemplo. El grupo 5. Esto de acá, el plano base, está aquí. 0, 0. Saco las cotas y sé que este desnivel de acá es 7. Y el desnivel que está de acá hasta el fondo de la losa viene a ser a 48. Entonces la viga será de 70, ¿sí? El plano va, el grupo 5 es la parte superior de la losa. Estas dos vigas tienen que estar a más 7. Entonces tendré que hacer un plano que diga más 7. Luego tendré que hacer otro plano que diga a menos 48. Y después en forma gráfica en el software tengo que tiquear los elementos que están a menos 48, los elementos que están a más 7 y el fijo que está en el plano base 0, 0. ¿Sí? Hagamos eso en el programa para bajar esto de acá. ¿Sí? Para trabajar con los planos base, como son opciones del grupo, nos iremos al menú, grupo, y ahí tienen un montón de opciones. ¿Sí? Vamos a ir a la primera, que dice forjados inclinados de desnivel. Esto lo vamos a estudiar más a fondo con el ejemplo de las rampas. Tiqueamos aquí, forjados inclinados de desniveles. Fíjense que el plano base viene definido por defecto y su cota es 0. El plano base tiene un valor asignado de 0, 0. La cota es 3 metros 20 en este nivel. Si le digo asignar, ¿sí? Visualizamos que todo está en plomo, es decir, está en el plano base. Llegamos a añadir uno nuevo que diga desnivel jardín. Desnivel jardín. Ahora, con el desnivel jardín existe varias opciones, plano horizontal, desniveles con 3 puntos, recta horizontal con pendiente. Hay un montón, ¿sí? De opciones para definir los planos inclinados y el que nosotros es más sencillo sería uno horizontal. Aquí siempre yo escribo cuánto va a bajar, menos 25, para no olvidarme, menos 25. ¿Ven? Le doy a aceptar. El software me asigna un color para definir para distinguir ese plano a menos 25 y le doy la opción asignar. Vengo acá y tiqueo. Ya está, esa losa está a menos 25. Cuando veamos el ejemplo de las rampas, hay un pedazo de un colegio, los ejemplos son reales, son colegios de la alcaldía. Vamos a ver cómo hacemos las rampas de 2 tiros, de 2 tiros, de 3 tiros. Hay un ejemplo que vamos a hacer con una rampa con su techo y con sus losas canales, que son ejemplos reales que se han hecho en los colegios en la ciudad de Santa Cruz. Entonces veremos que ahí sí se trabaja con un montón de planos. Vamos a ver cómo ha quedado. Y ahí está. Cuidado principal que hay que hacer esto, cuando ustedes vayan a trabajar con planos, ¿sí? Háganse, lo que yo siempre digo, un esquemita para poder determinar qué altura exactamente tiene que tener la viga para que calce exactamente
con las condiciones o los cortes que tiene el arquitectónico. ¿Ya? Entonces ahí van a tener una idea más clara, poder definir exactamente cuánto está acá. Si ustedes le pelan en la altura de la viga y queda descolgado, el software puede solucionar eso, ¿sí? Si es sencillo, lo que va a hacer el software les va a dar un aviso. La losa puede estar en estas condiciones, así, así. Es decir que, ¿ven? No está siendo cubierta por la losa, por la viga. Y el programa les dice, ¿quieren que hagamos crecer la viga? Y lo hace crecer, pero es mejor que ustedes ya lo tengan definido de antemano. Para eso sería hacer su pequeño esquema, que no cuesta nada. Inclusive me va a iluminar cuando yo tenga que hacer alguna modificación o después lo retome de tiempo. Fíjense, ahí está. No necesariamente tiene que estar todo en un solo esquema. Pueden hacer esquemita sobre esquemita a un lado para llevar. Pónganle como los de programación, ¿no? Doble comilla cuando ponen en programación para saber qué es lo que está haciendo en ese sector del programa, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento que está comenzando? O, detalle importante, le ponen el doble comilla. Ustedes pónganle un comentario ahí, el por qué hicieron ese pequeño esquema. Sigamos acá. Ya está definido. Vamos a colocarle un poquito de cargas acá para que sea más real. Pondremos, vamos a decir que esto es simplemente como una baranda, porque al final este es una sola losa. Punto 3 de carga muerta. Observen bien cómo yo coloco una baranda y vean esto. Necesariamente tienen que colocar a cada uno de los pedacitos. Como me da cosa estar colocando uno por uno, voy a hacer un recuadro y observen, el software inmediatamente reconoce que estoy cubriendo esas vigas y le va a colocar la carga. Ahí me preguntan, vigas con desniveles conectadas a una columna me dio error de columna muy corta. Sí, el software no permite que el pedazo entre la viga y el otro nivel sea menor a 5 centímetros. Tiene que ser mayor o igual a 5 centímetros. Mayor a 5 centímetros, diría. El tema es que va a generar una columna muy corta y ahí nos va a dar el problema también del cortante. ¿Sí? Eso yo lo voy a explicar más adelante también. Por eso siempre es bueno hacerse un esquema. Ahora, regla del CIPE es la misma que la de AutoCAD. Si ustedes cubren todos los elementos, automáticamente le va a asignar la carga. Pero si esto es de izquierda a derecha, tienen que cubrir todos los elementos. Ahora, si ustedes hacen la captura de derecha a izquierda, va a ver que simplemente tienen que topar el elemento para que este ya sea seleccionado. ¿Ven? Vamos a hacerlo esto así. Ahí está. ¿Ven cuántos pedacitos ha creado? Lo mismo vamos a hacer en este punto. Observen bien. Estoy utilizando la otra captura. Porque si hago esto, tal vez me lo carga esta viga. No la quiero cargar. Sencillo. Hago la selección de derecha a izquierda. Ya lo ha cargado. Utilizaré en este caso ahora aquí cargas. Opción general de cargas. Nueva. Siempre con el ortogonal para hacerlo más preciso, y aquí seguramente va a haber una baranda porque llega a la escalera y esto no puede quedar vacío, entonces estoy colocando una carga. Antes de empezar ya a calcular, nadie ha preguntado por qué aquí, fíjense, yo he hecho las vigas cuadraditas, ¿ven? Ahí están cuadraditas, al ras, ¿sí? Pero aquí, ¿por qué yo he dejado, fíjense aquí, bueno, no se nota muy bien por el amarillo, acá. ¿Ven? Le he dejado unas orejitas. ¿Ven? Me he pasado un poquito porque podía hacerlo al ras. ¿Cuándo se hace así? Aquí es simplemente un jardín. ¿Ven? Las cargas, y además no es hueco. Las cargas van a ser un poquito mayores, pero no le va a afectar mucho. Pero acá varía su rigidez, es decir, va a haber más deformación, quiere decir que va a haber más esfuerzo, la viga va a empezar a trabajar junto con la losa, porque está enganchada
la escalera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al haber esfuerzos en la viga, se requiere una longitud de anclaje de la viga. Cuando lo hacemos al ras, ¿sí? El software lo que va a hacer es considerar el tamaño del apoyo de la viga con la que está enganchando. Ahí va a empezar a medir la longitud de anclaje. No va a ser suficiente y va a ser un gancho. Yo lo que quiero es un gancho doble. Entonces, hacer eso en obra es complicado. Lo que se hace es para que el anclaje de esta viga en la que apoya, ¿sí?, la escalera, su anclaje quiero que sea por proyección recta y la patilla que me pida acá sea simplemente la mínima. Para eso necesito prolongar la viga para tener esa consideración. ¿Dónde más aplica? Veamos el libro de Florentino Regalado en su tesis doctoral. Aquí vamos a buscar forjados reticulares. Ahí está el libro. Este ya lo estamos viendo casi todos los días. Yo les voy a mostrar algunos encadenados que él presenta. Vamos a ver. Aquí se puede observar. ¿Sí? Aquí se observa. Un poquito complicado con este que es, fíjense, aquí él ha hecho que la viga esté así, aquí. Y otra viga pase así. Entonces, estos pedacitos que están llegando acá, vean bien aquí, este sectorcito acá y este otro pedacito acá, ¿sí?, están hechos específicamente para la longitud de anclaje. Aquí tenemos otro, ¿sí?, otra viguita. Aquí, observen bien, la viga, voy a dibujar así, esta así, ¿ven? Aquí hay otra viga, aquí hay otra viga, pero están notando que salen unas orejitas. Eso es con la experiencia, ustedes van a darse cuenta que necesitan para mejorar el anclaje de sus vigas. Veamos a ver si hay otro por acá. Aquí se nota otro. ¿Ven? Está haciendo esta operación. De aquí parte hasta acá, ¿ven? E incluso aquí ha sacado algo rarito. Hay unas piezas así y hay unas piezas acá. Eso ya es la experiencia. Entonces, ¿para qué sirve esta distancia que se está colocando? Esta pequeña distancia es para el anclaje, ¿sí?, de la armadura de la viga. El anclaje de la armadura longitudinal. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Vamos a continuar. Recuerden, si no me preguntan, yo voy a seguir avanzando. Vamos a revisar si hay otro. Aquí hay otro. Este está más evidente. Este está más bonito. Fíjense que por el voladizo que tiene, vamos a ver, aquí ha puesto una viga, aquí ha puesto otra viga y aquí lo ha cruzado. Por el esfuerzo que se va a dar, fíjense, se calcula, la prolongación de la viga se calcula en función del esfuerzo. Si ustedes van a meterle barras de 16 a esta viga para satisfacer el armado de esa viga plana, ¿sí?, seguramente la distancia va a ser mayor que meterle barras de 12, porque la longitud de anclaje está en función del diámetro de la barra. ¿Ven? Entonces ya la experiencia les va a decir cuánto tiene que ser. Yo normalmente es 70 centímetros, 1 metro. O lo que está diciendo Wilber, ¿sí?, nos está diciendo que sería hasta interceptar el casetón. Sería lo ideal, pero fíjense, esta es la vida real. El casetón está en ese tipo de distribución y no coincide porque es un desastre la geometría que ha planteado el arquitecto. ¿Ven? Aquí tenemos un problemón con el tema del punzonamiento, porque en este sector es lo que yo les quiero mostrar, ¿sí? Aquí está la columna, aquí está la columna, aquí está la columna y aquí está la columna, ¿ven? Entonces es por eso que los esfuerzos que se van a dar, el calculista lo que ha hecho es colocar
vigas y con sus prolongaciones respectivas para satisfacer el tema del anclaje. ¿Ven? Ahí está otro, aquí está otro, porque eso es un hueco. ¿Qué ventaja tiene el uso de la losa cassetona que me permite hacer estas averías de configuración, ¿sí? Totalmente irregular de en planta del arquitecto? ¿Ven? Eso sería. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Nos vamos acá. Y es por esa razón que he hecho eso. Le he puesto un pequeño exceso para tener las consideraciones del anclaje. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien. Ya está definido. Por lo tanto, voy a darle calcular. Con la estructura, con la cimentación, ahora lo que va a hacer el software es calcular. Me advierte que no tiene abaco, belleza. Me advierte que no tiene abaco, va a empezar a calcular. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a calcular las zapatas. Recordemos que nuestra escalera tiene su propia zapata independiente. ¿Cómo va a ser calculada esa zapata? Va a tomar las reacciones que la escalera tiene y con esa reacción lo que va a hacer es dimensionar. Ahora, una escalera, si ustedes tienen un abaco, o diría un cabezal, y de ese cabezal está a una altura adecuada, de ahí quieren sacar ustedes, sale desde el sótano, pónganse al caso, y el abaco debe estar a 80 centímetros, diría el cabezal está a 80 centímetros, poner una zapata ahí se va a sobreponer por más que esté en diferentes niveles, no va a valer la pena. Entonces yo puedo agarrar desde el mismo grupo de cimentación, enganchándolo al cabezal, sale la escalera. ¿Qué es lo que va a hacer el cabezal? El cabezal es calculado considerando no solamente las reacciones que les llega del pilar, es como este caso, por ejemplo. Fíjense aquí la zapata. Si yo en este punto de la zapata le pongo una carga, fíjense acá, si yo acá le engancho la escalera ahí, no solamente va a considerar para el diseño de la zapata, el software no va a considerar solamente la reacción que le llega del pilar, sino la reacción de la escalera, ¿sí? De la escalera. Ahora, pónganse el caso que por aquí yo tenga una viga de equilibrio, ahí. Y se me ocurre, como los brasileros hacen, colocar los muros desde acá. Y le pongo la carga del muro. El software lo que va a hacer es considerar la carga que está sobre la viga y sobre la zapata. La que está sobre la zapata va a calcular, va a influir en el tamaño de la zapata, sus excentricidades de las tensiones que tenga, y la carga que está sobre la viga va a ser considerada para el cálculo de la viga, aparte del equilibrio que tiene que cubrir entre las dos zapatas. Ahora, ¿qué pasaría si agarro y a mí se me ocurre que aquí va a haber un relleno mayor? Entonces, cubro esta parte con una carga hasta ese punto, supongamos. ¿Sí? Cubro con una carga superficial eso, y esa carga superficial sobre esa zapata o la parte de esa zapata que está cubierta por esa carga superficial va a considerarse como una carga por metro cuadrado en el tamaño que tiene la zapata. Y lo que va a hacer el software al darle el cálculo iterativo, ¿sí? Que va en las zapatas tiene, él va a iterar el tamaño y nos va a sacar una zapata con todas las consideraciones que se tiene de cargas o que le llegan a este. ¿Sí? Entonces, no es tan simple el cálculo de la cimentación que hace el CIPK, sino es más complejo. Miren cómo no hemos ido metiendo a algo más complicado simplemente para explicar esto de acá. ¿Ven? Ahí vemos las cargas de peso propio, que es 0,87 de la escalera, 0,90 el peso propio de la escalera, 0,95 sería la carga permanente, que sería el carpeteado al piso y el cielo falso, y 0,46 sería la sobrecarga de uso, que son los 300 kilos por metro cuadrado. Esta carga es la con la que se va a diseñar la zapata. Ya la modificaremos y la haremos más cortita al ras y la moveremos, ¿sí? Vamos a mover y hacerla excéntrica para que trabaje mejor. Pero hasta ese punto estamos bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguno? ¿Ven?
ya ha sido dimensionado nuestras zapatas. Lo que quiero ver ahora es lo siguiente. Quiero ver el caso de estudio que tenemos acá, sería, quitamos F6 para que sea automático. Fíjense acá, dice F6 visibles o F6 visibles, F6 se pierde. Entonces está activado en el software, en el mío, ¿sí? Puedo cambiarle el color de fondo para que se vea mejor. Ahí se puede ver. También podría hacerlo negro para que le guste al estilo AutoCAD. Ahí está. ¿En cuál color se ve mejor? ¿En negro, plomo o blanco? ¿Sí? Creo que el negro se ve mejor o no. O el plomo, vamos a ver. El negro es el que se nota mejor, ¿sí? Vamos a estar cambiando de colores para que se pueda diferenciar. Entonces aquí estamos viendo cómo el software ha calculado, ven, el plomo. Depende, yo tengo ojos prestados, así que ya en blanco no pasa nada. Solamente va a aumentar la graduación más adelante nada más. Entonces aquí sí se observa mejor en el negro. No se acostumbra a los colores del software que uno maneja. Fíjense que el vector Word es en blanco. Y nadie me dijo que por qué está en blanco. Porque yo sé que la mayoría maneja AutoCAD, que es en fondo negro. ¿Ven? Es como el software, uno se acostumbra a trabajar. No le ve raro estar en blanco acá y después pasarme aquí que esté en negro. No afecta. Uno se acostumbra a la interfase de cada programa. ¿Sí? Entonces aquí se nota mejor, ¿cierto? Entonces voy a hacer una captura, pero esta vez lo voy a hacer en blanco. Así, para después hacerle una... Tengo mi copia aquí. Un momento. Vamos a ver. Esta herramienta que la tengo acá. Aquí está. Voy a capturarlo aquí. Voy a generar un vector. Un Word. Lo guardaremos en nuestra opción de curso, ejemplo 1, memoria, y aquí colocaremos y diremos estados de la losa. Ahí está. Entonces, esta es la losa sin Abacus. Ahora, existen varias cuentas de diferentes ingenieros, ¿sí? Para mencionar una, es la del ingeniero Grandi, saca fotos a edificios cuando él camina y blasfema para todas las fallas que encuentra. Existe ¿sí? Varias fotos, no solamente de él, hay otros ingenieros que suben también en sus grupos de WhatsApp, especialmente, ¿sí? Deshaciendo varios edificios, criticándolos, que son muy peligrosos. Algunos no tienen sentido sus críticas, porque la losa acetona, cuando trabaja, ¿sí? Por ahí hay un ingeniero que dice que esto es un peligro hacer las losas acetonas. Aquí estamos viendo una tesis doctoral, ¿sí? El tutor de esta tesis doctoral es José Calavera, ¿sí? Entonces, este es un libro de renombre que habla solamente sobre esto, sobre esta tipología de losa, y si trabaja dentro de sus rangos, es seguro, hasta para el diseño sismo resistente. Es seguro. No estamos diciendo para hacer uno en Chile así o uno en Japón, ¿no? Estamos viendo en función de las aceleraciones. Eso lo vamos a tocar el día viernes en la exposición de la CIP. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese abaco es macizo. Entonces hay unos genios por ahí andando que lo que hacen es ponerle vigas planas cruzadas. Fíjense cómo hace el software para poder las consideraciones de la transferencia de la carga. Ahora, voy a hacer referencia, recuerden que siempre les he dicho que no es lo que yo digo, sino vamos a siempre guiarlo con una bibliografía. Este libro es el libro, el volumen 5, funcionamiento y cortante, también está aquí en el libro de losas reticulares, sino que este está por imagen, por fotos, así que no se ve muy claro para ustedes. Este de acá está escaneado. Entonces, aquí vamos a poder ver todo el tema del cortante para vigas, para losas y punzonamiento para losas. Este sería para el de vigas.
Este habla sobre la norma española, la norma americana y la norma brasilera. Va dándonos, ven, ahí está. EHE, la brasilera, ACI, Eurocódigo. Ahí están las fórmulas. Tengo otro libro, eso sí, en papel, que habla solamente para modificar un valor. Pónganse el caso de esta ecuación que sale aquí 0,27, esta que estamos viendo acá, esta de acá, y resulta que están planteando actualizar la norma y quieren mover este valor, 0,27, ver si se puede hacer 0,30 para mejorar, estudiando mejor cómo es el comportamiento ante el cortante, yo podría mejorar este valor y así poder tener menor cantidad de acero, ¿sí? O con una sección más chica poder salvar mayor cortante. Entonces, este valor de 0,27, que también está aquí la formulación, ¿sí? Se estudia. Tengo un libro de unas 120 páginas de un grupo de estudio con pruebas, muestra desde 5 lados cómo se define este valor, ¿sí? No este específicamente, sino hay un valor, como decir, este 0,3 de acá, ¿sí? Estos valores, estos coeficientes se estudian en grupos de profesionales, que la mayor parte son doctorados, se hacen pruebas y se hace el análisis para definir de 5 frentes de diferentes formas y al final se determina que tiene que ser 0,27. No puede incrementarse. A menos que, dice ahí, el hormigón sea de alto desempeño. Entonces, cuando sea alto desempeño, sí puedo mejorar este valor. De lo contrario, seguimos con 0,27. Eso sería para la propuesta de la EH del 2018, que todavía no ha salido, ¿no? Son grupos grandes. Entonces, aquí vamos a ver cómo discute en su libro sobre el cortante, y el que nos interesa para nosotros es el de las losas. Vamos a revisar, esto sería el cortante en canto variable, aquí ya estamos hablando sobre las losas, de viguetas, y aquí está. Esto es el análisis a través de pórticos virtuales. El otro día me preguntaba uno de los alumnos, cómo en la norma dice franja central y franja lateral. Eso se hacía cuando se tenía pórticos virtuales. Había unos coeficientes de reparto que hacían que se hacía el pórtico virtual y con esos coeficientes de reparto se le asignaba el esfuerzo en el lado lateral, en los lados laterales y en el central. ¿Sí? Entonces está en función de coeficiente. Aquí estamos viendo cómo el cortante llega hacia los ábacos. Podemos ver en el modelo del CIPK, lo pondré en color negro, podemos ver aquí, lo pondré en color rojo ahora, cómo el cortante se está concentrando en estos puntos. Igual que nos muestra el libro. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes creen que esto se va a resolver colocándole unas vigas así? Ahí. Y otras vigas así delgaditas, planas. Vamos a probar la idea que han hecho en varios edificios. He visto edificios grandes. Estas vigas supuestamente son menos hormigón que los ábacos que se van a colocar. Es por eso que colocan esta solución. ¿Qué hace estas vigas planas aparte de no funcionar, no ser una solución para el punzonamiento y el cortante? Lo que hace acá es lo siguiente. Es entorpecer la distribución de los casetones, porque voy a tener esos límites y tendré que cortar ahí, ¿sí? Y si son bañeras recuperables, y poner plastofores para recortar ahí. Una parte será con bañeras, otra parte será con plastofores. ¿Ven? Entorpecen la distribución de los casetones, por lo tanto, pueden encarecer un poco, ¿sí? Aparte que esa solución no vale, ¿sí? Pues encarecen la obra, pensando que así están haciendo más barato, ¿sí? ¿Qué haremos entonces? Para verificar que eso no funciona, no solamente vamos a darle palo, sino vamos a probarlo. Aquí, en entrada de vigas, voy a colocar vigas, entrar viga, una viga plana
Y esta vez voy a considerar 30 centímetros, así. Venimos por aquí. Y voy a hacer simplemente las vigas que están al medio, así. Lo que hacen otros es cuadricularlo. Cuando ustedes vayan por la calle, van a darse cuenta que existen edificios que están haciendo esta operación. Están colocando unas vigas planas de 40 centímetros. Yo los he ido y los he medido ahí cuando he visitado alguna obra de estos edificios grandes. Pero aquí, por ejemplo, tengo la ventaja de que esta viga plana es de 30 y mi pilar es de 30 porque es pequeño el ejemplo que estoy haciendo. Cuando ustedes se vayan a una obra y vean cuál es la situación de los pilares, van a darse cuenta que el pilar es de tetaco, así, y la viguita plana viene a ser esta, ahí. ¿Ustedes creen que esa viguita plana va a absorber todo el punzonamiento que le llega? No va a absorber porque ni siquiera está cubriendo el tamaño del pilar. Es decir, que estos bordes que estamos viendo acá, estos bordes, estos bordes, estos bordes, estos bordes, aquí es donde se va a concentrar las tensiones y aquí es donde tiene que fallar por punzonamiento. Con la idea de favorecería la restauración, no va a favorecer porque estos son vigas planas. ¿Sí? Son vigas planas. Le va a ayudar algo, pero no va a ser gran cosa. Será 0.01 al factor de estabilidad global. Estamos haciendo defensas de tesis justo sobre ese tema de cuánto es la diferencia. Ya hemos hecho, inclusive, hemos hecho 3. Teníamos que hacer 4. Está en la Gabriel René Moreno. Hace con vigas planas, vigas de canto, con variación de altura para viguetas. Para una alumna ha hecho para viguetas. ¿Sí? Ahorita no tengo el nombre, Wechi es su apellido, ¿sí? Ella ha hecho para viguetas. Hay otro que no tengo el apellido ahorita de él, ya sí. Él ha hecho con losas llenas y otro ha hecho con losas casetonadas. Los ha hecho con vigas planas y con vigas de canto para 12 pisos, 14, 16, 18 pisos, la misma estructura tipo para ver en función de la esbeltez y con las cargas de viento del virubiru, ¿sí? Cómo se comporta el factor de estabilidad y cuánto le aporta el grosor de la losa para la restricción del factor de estabilidad, ¿sí? Recuerden que es 1.10. Tengo otra defensa también que lo hizo Julio, que se llama aquí, ahorita yo le digo, está en línea él ahorita, Julio César Mamani Ordóñez. Él ha hecho cuánto es la diferencia de la sección de hormigón de la columna para poder cubrir 1.10 el factor de estabilidad a 1.20 que es lo que utilizan los brasileros, ¿no? Y hemos visto que las columnas funcionan correctamente con mucho menos hormigón al tener un factor de estabilidad igual a 1.20. ¿Sí? Que eso es una experiencia que tienen los brasileños. La norma brasileña le permite hasta 1.30, pero ellos manejan 1.20. Cuando hagamos el edificio de 14 pisos vamos a repasar eso. Entonces, volvamos acá, ¿sí? A la pregunta que me estaban sugiriendo acá que favorecía. Ah, ¿por qué no se observa eso en la revisión de la CIP? Bueno, eso tienen que consultarlo cuando vayan a las reuniones, ¿no? Yo he hecho ya varias consultas, hay veces hay harta presión ahí, ¿sí? Son proyectos grandes, eh, hay harta presión. Por eso yo siempre enseño esto para que ustedes no tengan criterios, por lo menos decir, eso no funciona y no va a ser así. Pero no va a faltar uno que agarre y diga, no funciona. El CIPE saca mucha armadura. Ese es un software para ingenieros burros, he escuchado ese comentario, ¿no? ¿Sí? La cosa es saber cómo funciona. Fíjense que el software nos va a decir que no es correcto. E inclusive en los libros estamos viendo, no es que lo que yo diga, lo digo así. Los libros nos dicen y los estudios nos dicen que no funciona de esa forma. ¿Sí? Cuando normalmente yo reviso un proyecto, se enteran y ya están pidiendo hablar de antemano conmigo. ¿Para qué es? Para decir, lo voy a corregir. O que no lo haché mucho, ¿no? Yo he acribillado a varios amigos, ¿sí? He tratado de arreglarlo, siempre tratando de no deshacer el trabajo. No voy a un edificio y le digo esto está mal.
sino tratar de ver si no estará en norma, pero todavía sirve, dice, ¿no? ¿Sí? Funciona, porque los factores de seguridad están para eso. No hay que ir y deshacerlo el trabajo. Cuando ya no hay opción, ahí sí. ¿Sí? Yo en ese caso de la viga, de la losa que le comentaba de 14 metros de luz que se bajó 21 centímetros, no había forma de salvarlo a mi compañero, ¿no? Él se equivocó. Dice, hay uno en el segundo anillo y Paraguay en construcción con ese tipo de armado, da miedo, ¿ven? Hay por todos lados y hay gente que, o sea, la gente busca que venga un ingeniero. Si yo le digo, se lo calculo con toda la ley, no van a querer. Viene otro y le va a ofrecer a 2 pesos y le va a decir, yo se lo saco con menos, a ese sí lo van a contratar. Pero es como dice su compañero, ahí es, para eso está la sociedad de ingenieros, ¿sí? Entonces en las reuniones tenemos que tocar un poquito, que se haga más rígido. La sociedad de ingenieros siempre está, como yo les digo, presión. A la sociedad de ingenieros siempre le están amenazando con ponerles demandas por coartarle el derecho al trabajo cuando se los empiezan a observar los trabajos. Nosotros planteamos una forma de revisar, que venga el dueño o el representante, el propietario o el representante del propietario, junto con su calculista, que exponga su trabajo, que lo defienda, que el revisor, si es pequeño, que sea él solo, si es grande, que estén los tres, que defienda sus puntos de vista, así como le estoy explicando, y si es válido, se lo aprueba, pues, ¿no? Y si no es válido, que vaya y corrija. Así sería más serio las revisiones. Entonces vamos a darle a calcular acá, para no perder el tiempo sin la cimentación. Ahora imagínense, el programa no me dice que sigue teniendo lados que no tienen abaco, no pasa nada, ¿sí? Supuestamente con esas vigas planas ya debe funcionar. Vamos a ver acá, fíjense que el libro, este es muy bueno, me muestra cómo funciona el cortante cuando ya llega al abaco y ahí ya pasa a ser el efecto por punzonamiento. Ahí estamos viendo cómo son las armaduras por cortante dentro de los nervios. Son en forma de Z. Ahí está, forma de Z. Inclinada a 45 grados, Z, o este que viene como un acordeón. Este es el que nosotros normalmente hacemos. Cuando se olvida, hacemos este otro, que es el más sencillo, para que lo calcen dentro de los nervios. Hoy día está viendo revisando una obra que van a vaciar el viernes. ¿Sí? Tengan cuidado con sus pantalones, porque los rompí, se me enganchó con uno de los fierros de los estribos y adiós mi pantalón. ¿Sí? Que le hice un huecango. Entonces aquí van a ver los detalles, tipos de armaduras, cómo funciona, e incluso van a ver el tema del punzonamiento. El punzonamiento para las losas de cimentación, que eso ya lo veremos más adelante, el punzonamiento normal en losas, y acá se ve cómo el software hace. Ahorita vamos a tocar ese tema. Aquí me pregunta uno de sus compañeros, ¿en una losa se puede mezclar losas casetonadas con losas nervadas en una dirección? ¿Las losas están delimitadas por vigas planas? Sí, se puede, pero tienen que considerar que las losas en una dirección van a tener menor rigidez que la casetonada. Entonces la casetonada, porque la viga plana simplemente va a ser un elemento de transición entre esas dos losas, ¿sí? La losa casetonada es la que va a empezar a trabajar para poder alzar ese límite que tiene, ¿sí? Si se deforma demasiado la losa casetonada, lo va a arrastrar a la losa en un solo sentido, la nervada en un solo sentido. Y pensando que en la viga plana va a ser su momento cero, va a haber un momento positivo porque el apoyo de esa losa se está deformando. ¿Ven? Por eso, o sea, son criterios básicos que ustedes tienen que estar pensando antes de calcular la estructura para ver ya de antemano, tener un parámetro de cómo va a ser su comportamiento. Posiblemente con 25 centímetros de espesor la losa, lo quiero así, ¿cierto? Entonces no puedo poner una viga de canto porque el ambiente es limpio. Y tampoco me permiten ese sector porque lo quieren visto nervios en una sola dirección.
Entonces, ¿qué tendré que hacer? Jugar con la altura de la losa, no hay más. O jugar con la resistencia, que es lo que vamos a hacer, ¿sí?, en este ejercicio. Vámonos acá a resultados. Pongo en color negro. Fíjense que ahí tenemos cómo se está comportando la losa. Irónicamente, aquí nos dice que los estribos que necesita este nervio son barras, 15 barras de 12, 15 barras de 10, 14 barras de 8, 17 barras de 10. ¿Ven? Por más que nosotros pongamos vigas planas, igual sigue siendo el efecto. Más todavía si tuviéramos un pilar de un edificio con vigas planas que no cubren la totalidad de la sección del pilar. Por eso cuando nosotros hacemos losas casetonadas postezadas, con vigas chatas se llama anchas, ¿sí?, que es una combinación entre vigas planas anchas con losas casetonadas. La viga plana puede ser postezada y la losa casetonada puede ser hormigón armado simple, sencillo. O puedo agarrar, postezar las vigas planas y también postezar la losa para tener mayor, que se llama mayor luz. Hay varias combinaciones en hormigón postezado en losa, hay un montón de combinaciones, que es lo que dice su compañero ahí. ¿Puedo mezclar una casetonada armada en dos direcciones con una nervurada en una? Sí, se puede. En postezado se hace más combinaciones todavía entre nervios postezados y losas que son simplemente de hormigón armado. ¿Ven? Entonces, aquí yo tendría que hacer que mínimo, ¿sí?, el espesor a ver, vamos a ver, su compañero me manda una foto. Vamos a hacer la captura sin mostrar los nombres. Venimos por acá. Ahí está. Esto de acá, a mí me parece que es postezado, ¿sí? Porque esa sería la luz de la viga chata. En el nivel 3 nosotros vemos eso. Losa postezada, ¿ven? Eso, hay un criterio para ese diseño, para el ancho de la base. Hay una forma, existe, hay libros enteros. Los brasileños son muy, muy, muy buenos para ese tema. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante, en el nivel 3. Se va a programar después, se viene el nivel 1, se va a liberar el nivel 1 para la próxima semana con la fecha. Después va a haber nivel 3 y después estamos pensando CPK metálico. ¿Sí? Eso es lo que se va a programar para este año. Obviamente que en octubre, eso sería hasta septiembre, octubre, noviembre vuelven a repetirse los cursos que tenemos ya propuestos en el CCT. Vamos acá, fíjense acá. De los paquetes BIM ya vamos a ver, de poquito a poquito, no se preocupen. Aquí en resultados estamos viendo que la losa igual tiene ese tema del cortante, ¿ven? Haciendo referencia, fíjense que el modelo de parrillada de vigas planas hace referencia al comportamiento que nosotros estamos viendo aquí especificado en el libro, de cómo va trabajando, cómo se concentra sobre el ábaco. También hemos visto aquí, fíjense, en isovalores, está programado que me muestre el esfuerzo de cortante, no ha variado, ¿ven? El cortante sigue dirigiéndose automáticamente a la columna, porque las vigas planas no tienen la suficiente rigidez para que la losa se apoye en él. ¿Sí? ¿Ven? Trata de hacer su trabajo la viga plana, pero hasta lo que va a darle la rigidez. Después de que gaste su rigidez, no va a absorber más. La losa va a ir directo al pilar. ¿Ven? No estamos viendo un cambio acá. Ahora, ¿qué sucedió con el comportamiento? Vemos que aparecen los estribos acá. Tomen en cuenta que no hay cargas de muro en este punto. Tendría que meterle unos 180 o 220 kilos por metro cuadrado y muy posiblemente aparezcan líneas en rojo que digan insuficiente. ¿Ven? Pero no solamente está fallando la losa. ¿Qué pasó con la viga? Cuando nos vamos aquí a ver esa viguita plana, vamos a cambiarle el color.
Debería ser independiente el color entre interfaces. Ahí está. Este editor, que es el editor nuevo, hemos visto en el nivel 1 cómo funciona, el área de armado, la visualización de sus esfuerzos, la visualización de las áreas de acero que se requiere. En este caso puedo ver cuánto es en armadura longitudinal, cuánto es en armadura transversal. Voy a venir acá, que este es el que mejor se entiende. Ustedes ya pueden ver esto de acá. ¿Ven? Ahí está. Cómo funciona. Y aquí lo que más sobresale, fíjense, que el momento que estoy viendo acá, dice que es 1.35 toneladas metro, 2.2 toneladas metro, el negativo es 4.84 toneladas metro, 1.34. ¿Se dan cuenta que el esfuerzo de flexión que absorbe la viga como es plana es nada? Es nada. No funciona por flexión, porque no tiene la rigidez suficiente para absorber el peso que la losa se asiente sobre él. ¿Ven? Por eso vemos el diagrama como hongos que se va directo hacia el pilar. Ahora, si nos ponemos a observar el cortante, que sería el cortante Z, van a ver que es diferente. 6 toneladas, 14 toneladas, 16 toneladas, 16, 14. Entonces, ¿qué sucedió acá? Esas vigas planas que los pusieron era para absorber el cortante y el efecto del punzonamiento. Y vemos que está funcionando. Pero, ¿qué pasa? Este elemento es tan pequeño que está tronando. No cumple flecha, está deformándose. Y acá veremos que sale fierro de 8 cada 5. Fierro de 8 cada 6. Yo les había mostrado unas vigas de un edificio de 60 millones de dólares que les dije, que están por el Urubó, ¿no? ¿Sí? Era 6 capas de acero arriba, 4 capas de abajo, de puras barras de 25 y de 20 abajo. Era 4 capas, ¿sí? Me equivoco, son 4 capas de acero abajo. Lo voy a buscar para mostrárselo mañana. 4 capas de acero abajo, 6 capas de acero arriba, y su estribo decía fierro de 16 cada 6, creo que era, o cada 7. ¿Sí? Había fierro de 12 cada 5. Esa viguita que él tenía en ese diseño de ese edificio ya se había roto 10 veces por cortante. Entonces aquí estamos viendo que esta piecita, ¿sí?, no soluciona el punzonamiento. Además, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Aquí no estamos considerando el efecto del viento. Ahora, en el nivel 1, que es el clásico, donde enseñamos el factor de estabilidad global, cómo funciona, sabemos que cuando la estructura no está controlado al factor de estabilidad global, los esfuerzos generados por viento se nos disparan y se nos descontrolan, generando momentos y cortantes que no tenemos pensado. Entonces, cuando usamos un edificio así como estamos viendo, plano y con estas viguitas todas cruzadas, los esfuerzos que se van a tener en la estructura son mayores que el que tener con ábaco, porque va a tener mayor rigidez. ¿Sí? Obviamente, si alguien me dice, ¿y si le ponemos vigas de canto? Sí, ahí sí va a funcionar, ¿no? Eso no hay pena. Ahí no hay pena porque va a tener mayor rigidez. Pero ¿cuál es el dilema de estas vigas planas? Al tener una sección mayor en los edificios y su viguita apenas es de 40, los esfuerzos que se generan por viento hacen que esta viguita plana en su modelo de CIPE se destroce. Y aquí en las esquinas donde la losa intersecta al pilar, ahí va a fallar por punzonamiento. Aquí entonces estamos viendo que esto no es solución, esto es un invento. ¿Ven? Yo como revisor, yo podría agarrar y decirle, bueno, a mí no me parece que esto de acá funcione, porque ¿qué es lo que sucede con los revisores? Los revisores no reciben el archivo de CIPE, solamente les dan un PDF y les dan los planos impresos. Entonces, lo más correcto sería citarlo al calculista, trae tu computadora, aquí tenemos la proyectora, me lo expones en media hora y si yo veo que tu modelo lo defiendes bien y tu modelo funciona, yo te lo apruebo, inclusive más rápido, ¿no? Que estar esperando 15 días en un proyecto grande, 10 días en un tamaño normal o 5 días en un proyecto pequeño. Entonces yo sería más fácil de agarrar y decirle al ingeniero, aquí está, lo traigo en mi computadora, he hecho esto, he hecho estas consideraciones, esto funciona así porque en el libro fulano dice eso, si no está dentro de la norma, para que se tenga la justificación, y así de esa forma liberarlo sin problemas. ¿Sí? Que estar peleándome con él o amenazándolo a la sociedad de ingenieros de demandarlo, ¿sí? De ponerle unas demandas ahí. Son capísimos para decir,
los voy a demandar. He escuchado a varios ahí blasfemar para los revisores. Algunos sí tienen bastante peso y por eso estamos viendo ese tipo de soluciones por ahí construyéndose. Entonces, esta solución no funciona. Haremos lo siguiente entonces. Vámonos a volverlo a borrar estas vigas. Vamos a hacer así. Aquí, aquí. Entonces, se entendió que no funciona, ¿cierto? No va a funcionar. Ahora, vamos a generar los abacos. El software aquí en Paños, o Losa, si ustedes lo instalaron en Gaucho o Argentino, hay la opción de abacos. ¿Sí? Cliqueamos la opción de abacos, nos aparece esta ventanita pequeña, donde tenemos configuración de generación de abacos. Ustedes entran acá y les va a aparecer, lo voy a hacer un poquito más lento porque yo sé que tarda un poco en que les llegue la imagen. ¿Sí? Vamos aquí a abacos, aparece esta ventana, tenemos tres opciones: configuración, generación de abacos, generar abacos, introducir abacos. Entonces, le pondremos la opción, ¿sí? Configuración de generación de abacos. Aquí. Ahí está. Nos aparece, ¿sí? Nos aparece ángulo de visión, longitud de macizado, longitud mínima 2.5 veces la altura del abaco, longitud máxima 5 veces la altura del abaco. Ahora, yo voy a hacerlo un poquito más grande, este sector de acá, así. Ahora voy a ir de nuevo aquí a abacos. Voy a agarrar y le daré configuración y vamos a explicar qué sucede. Este tema de ángulo de visión resulta ser esta parte de acá. Voy a agarrar y me voy a inventar una columna que esté por aquí. Supongamos que esté por aquí. ¿Tiene relleno? Vamos a inventarnos una con relleno. Ahí. Esa es mi columna. Se nota, ¿cierto? Bien. Lo que sucede es que el software va a hacer lo siguiente. Aquí del pilar 6 va a sacar un as. Así. Y de aquí va a sacar otro as. Así. ¿Sí? El barrido que tiene esto es el ángulo de visión. Es decir, los 40 grados. Ahora, ¿para qué sirve ese ángulo de visión? En el sentido, esto sería hacia la derecha, en el sentido positivo de X. Hacia el otro lado, lo mismo va a ser. Va a ser un ángulo de barrido así. También para arriba, 40 grados y 40 grados. ¿Para qué hace eso? Para poder medir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, el software, en este barrido, para definir el tamaño del abaco a la derecha del pilar, es decir, a X positivo, para definir este tamaño, este pedacito, esta distancia. Me saco un ojo. Aquí. Este sector. Vamos a hacerlo así. Definamos de una vez el tamaño del abaco. El abaco va a ser de este taco. Así. A ver. Así. Ahí. Y lo voy a colocar así. Alguien me va a decir, ingeniero, ¿no está simétrico? No va a ser simétrico. Eso es teoría. ¿Sí? El abaco simétrico es teoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que vamos a hacer en este ejercicio va a ser definir esta distancia. Esto. Ese lado. ¿Cómo hace entonces el programa? Agarra y este sería L1. L1. ¿Sí? Porque está dentro del barrido de los 40 grados. Ahora, para el siguiente, lo que va a hacer el programa es agarrar y encontrar el baricentro de este. Y este va a ser L2.
L2. ¿Sí? Tenemos longitud 1, longitud 2. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí estamos viendo que el software dice longitud del macizado es el 16% de la luz. Entonces, ¿cuál de los dos es mayor? ¿L1 o L2? El mayor va a ser L1. Por lo tanto, va a aplicar el 16% de L2, el 16% de L1, y el valor mayor de esos dos va a aplicar como la distancia que se requiere para el ábaco en esa dirección, es decir, en este pedazo acá. Ajá, ahí está. Entonces, esta distancia es la que se va a definir a través del ángulo de barrido y va a aplicar esto de acá. Un secto sería esto, sería un secto, fíjense. 1 entre 6 sale 16, ¿ven? Los libros, la norma nos dice que esto mínimo tiene que ser un sexto de la luz, pero como la vida real no es cuadradito, ¿sí? El software hace ese haz de 40 grados de barrido, de visión, y determina cuántos pilares intersecta, y en función de eso determina cuánto es la longitud a cada uno de ellos, y eso le aplica el 16% que nos dice la norma, ¿sí? Un sexto de la luz tiene que ser. Ahora, eso no quiere decir que cumpla directamente con esa medida. Lo normal es que esté entre 0,16 y 0,18, es decir, 16% o 18% de la luz. Ahora, eso para que cumpla o esté dentro de ese margen, la altura que ustedes asuman de su losa tiene que guardar referencia con las luces con las que están trabajando y las cargas que le están llegando. De lo contrario, si le ponen una losa muy delgada y una carga muy grande, ¿sí? ¿Sí? Una carga muy grande, aquí no les va a cumplir ni con el 20%. Ahora, pregunta, ¿cuánto es el área que debe cubrir de toda la losa el tamaño de los abacos? Entre un 30% hasta un 40%. Si esa luz pasa, ¿se utilizan las dos luces? Sí, se utilizan las dos luces. ¿Sí? Pero se determina con la mayor para colocar el tamaño del abaco. Inclusive cuando la luz de la geometría de la planta es muy rara, van a ver que tiene graditas, no va a ser cuadrado el abaco, porque el software nunca va a llegar a la capacidad que nosotros tenemos. Por eso el software, después de poner automáticamente los abacos, tenemos la opción de poder arreglarlos, borrarlos, estirarlo, reducirlo, ampliarlo, colocarle otro, borrarlo y nosotros poner por nuestro criterio. ¿Ven? Nunca va a llegar a ser como nosotros, ¿sí? Nunca. Si fuera así, ya los arquitectos estarían trabajando con CIPE, ¿no? Para no necesitar ingenieros. Entonces, aquí ya estamos aprendiendo cómo el software determina esta distancia con este ángulo de barrido de visión de 40 grados. Ustedes pueden aumentar o disminuir si quieren para que afine esto automático, pero no es mucho trabajo. Que él lo haga automático y después ya nosotros, exactamente, la luz 1 sería la más desfavorable. Después es sencillo darse cuenta si le falta o no le falta el tamaño. Ahorita vemos con eso. Eso igual les dije, ¿no? Recalco que está en función el tamaño del espesor que nosotros adoptemos, la resistencia al hormigón y las cargas que le llegan para que sea correcto nuestro diseño. Si el ábaco ya es muy grande y cubre, ya se está acercando a 40% su área, que con respecto al total de la losa, quiere decir que el espesor de la losa no es el correcto. Tendríamos que verificar cantidad de acero en los nervios, verificación de deformaciones, seguramente esos dos nos van a cumplir. El primero va a ser mucha cuantía y el otro no va a cumplir las deformaciones, entonces la altura de nuestra losa está mal adoptada. Lo que podría hacer es la solución de aumentar el espesor, aumentar resistencia al hormigón, ¿sí? Para poder mejorar sus condiciones. Eso lo vamos a hacer. Comencemos definiendo el abaco, 40 grados de barrido, 16% el mínimo que va a poner de la luz más crítica. La mínima dimensión va a ser 2 veces la altura de la losa, 2.5 veces la altura de la losa, o del abaco es aquí, ¿no? Y la longitud máxima va a ser 5 veces la altura del abaco. ¿Por qué dice la altura del abaco y no dice la altura de la losa? Porque el abaco puede ser de mayor espesor que la losa también. ¿Sí? Haremos lo siguiente.
Vamos a agarrar, le digo aceptar, fíjense que esa es la configuración. Le diré generar abacos. Le voy a dar salir. Miren que ya ha incrementado opciones que dice mover esquinas, borrar abacos de un paño y borrar todos los abacos. Introducir abaco, uno a la vez, uno por vez. Entonces le doy salir y aquí ya estoy viendo el tamaño del abaco. Fíjense que yo hice uno más grande para poder mostrar el ejemplo. Voy a borrarlo esa parte. Aquí le damos borrar. El volumen, ajá, ahí está esta parte que quiero que vean. Miren. El software automáticamente ya ha generado los abacos. Ahora, voy a darle calcular así tal como está y seguramente el software me va a dar alguna llamada de atención que algún abaco está muy cerca o no ha podido mallarlo. Vamos a ver. Ya, está calculando. ¿Sí? Hay veces hay una viguita muy chiquitita de las vigas planas y da error. Ustedes lo mandan al soporte y el soporte le dice, mueve tu alineamiento de tus casetones un poquito, 1 centímetro, 2 centímetros y ya se resuelve el problema. Con la práctica uno se da cuenta de eso, ¿sí? Se da cuenta. Eso es la ventaja también de tener el soporte técnico, 24 horas. Cuando se utilizan crucetas, la vamos a usar porque el software trae eso. ¿Sí? Todavía no hemos llegado, estamos viendo ahorita las dimensiones del abaco. Ahora, el tema que estamos aquí en este momento viene a ser lo que ha preguntado su compañero sobre el volumen. Terrazas, el que ha preguntado. ¿Sí? Fíjense que el software tiene una parte con casetones y ahora ya tiene el abaco. Si lo veo en 3D, vamos a ver que también en el 3D se puede ver el macizado y la parte con casetones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me voy aquí a la impresora, viene acá a la impresora es para sacar los informes, vamos a buscar una opción que nos dice listado, superficies y volúmenes. Cliqueamos acá, que solamente me muestre la planta alta. Le doy a aceptar y el programa me va a mostrar lo siguiente. Resulta que el software va a darme 2 superficies para calcular. Vean acá, ahí está la superficie de la losa casetonada. Y acá tengo el volumen. Ahora, esto se divide en 2 partes. El ábaco, cuántos metros cuadrados tiene. El ábaco, cuántos metros cúbicos tiene. Y el aligerado, que sería donde están los casetones, cuánto de área es esto y cuánto hormigón me representa. Este último que estamos viendo aquí, 412, viene a ser, ¿sí? ¿Cuánto era? ¿Alguien se acuerda? Sí, creo que era 105 o 110 era. Ahí está. Fíjense. El consumo de hormigón del alivianado era 0.105 metros cúbicos por metro cuadrado. Ese es el consumo de hormigón. Ahora, el aligerado representa 382.14 metros cuadrados. Lo multiplico por su consumo de hormigón. ¿Y qué es lo que me está dando resultado? 40.12. 40.12. Ahora, 93.02 metros cuadrados de abaco macizo, ¿sí? Por 0.25, que sería la altura de la losa o del abaco, ¿sí? 23.255, que sería 23.26. ¿Ven? El software no les va a mentir. Hacer estas multiplicaciones, estas verificaciones, hacen que uno gane confianza en qué es lo que hace el software y pueda hacer mi trabajo más rápido, no esté verificando. ¿Ven? ¿Se entendió hasta ahí? Es decir, que el software, cuando uno coloca losas casetonadas, tiene 2 superficies. Sería la superficie del abaco y la superficie del aligerado. Y dijimos que hay que tener cuidado con la superficie del aligerado, escogiendo la distribución más adecuada para que calcen mejor los plastofores. De esa forma, no va a variar mucho en obra y ahí se van a evitar el tema de cierre. ¿Sí? Siempre va a haber cierre en una losa, pero cuando el cierre pasa a ser un volumen, ¿sí? Que ya el dueño va a molestarse, no va a querer cubrirlo. Entonces, evitar ese tema
¿sí? Haciendo una buena distribución. Y si no se puede una distribución adecuada, por lo menos me daré la tarea de hacer los cuadritos ahí donde está macizo y eso lo añado en el consumo de hormigón del aligerado o de la losa del total de la losa, para que eso no varíe mucho allá cuando se ejecute. Entonces vamos acá, borrar, cerrar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Cómo afecta la simetría del ábaco en los esfuerzos en la columna? La simetría. Ah, sí, eso ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Eso es la parte de verificación por punzonamiento. Ahí vamos a ver cómo le llegan los esfuerzos, ¿sí?, al ábaco y qué es lo que hace el software para considerar ese efecto. ¿Sí? Si me dicen cómo afecta la simetría de los ábacos, obviamente va a tener rigidez. ¿Cómo podría agarrar en el software y ver qué es lo que hace el software? El software lo que hace es lo siguiente. Esa es una buena pregunta que me están haciendo. Miren acá. Voy a ver su modelo analítico que el software hace. Voy a quitar esta parte de acá, donde está abacos, escaleras, y ¿dónde está el otro? Aquí, ahí está. Aquí no se observa mucho, ¿sí? Pero van a ver que en este sector está así. A ver, vamos a ver. Ahí está el pilar, ¿sí? Y ahí podemos ver el mallado. Pero como el pilar apenas de 30 y nuestro mallado es de 26, no se nota mucho. Lo que vamos a hacer es ver esto, miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí vamos a buscar. En esta presentación. Aquí creo que lo tengo. No lo tengo acá. Bueno, vamos a buscar entonces en este. Déjenme buscar para darle satisfacción a Kea. ¿Puede volver a mostrar el cortante en el modelo para ver la diferencia con las vigas planas, por favor? Ahorita vemos eso. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles es para la pregunta muy buena que me han hecho, ¿sí? ¿Cómo afecta al tema de las columnas? Ahora les muestro un pequeño gráfico acá. Este es por elementos finitos. Por aquí anda ese asunto. Aquí está. Ahí está. Quien me preguntó esto es Morales, ¿sí? ¿Cómo afecta la simetría del ábaco a los esfuerzos de la losa? Recuerden que el software lo que hace es la parte del casetón lo divide en 3 pedazos. También esa misma distribución se hace en el ábaco, pero se le asigna otra altura, porque esa es una altura maciza, ¿sí? En el cálculo interno lo que hace es para darle la rigidez necesaria, porque esa parte es maciza, el software hace una asignación de otra altura. Para el ábaco, para la parte aligerada, hace también el cálculo adecuado para que llegue a tener, a través de su modelo matemático que ha planteado en su tesis doctoral, a calcular la altura para que el resultado del análisis se parezca o esté dentro de la precisión aceptable comparado con la solución exacta y verificado por elementos finitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá también? Observen que aquí tenemos un pilar que es grande y a este le llegan, ¿sí?, los nervios de las vigas planas que se han generado en el modelado de la estructura. Cuando este es vean, aquí lo vamos a marcar, a ver, ahí, este es el límite real del pilar. Y este que estamos viendo acá viene a ser su baricentro. Entonces, ¿qué sucede? El software que ya hemos visto en el nivel 1, cuando encuentra la cara exterior del pilar, genera un nudo asociado. Y acá tenemos el nudo principal.
en ese punto entre el nudo asociado y el nudo principal, genera barras indeformables que son los que van a transferir, lo que me preguntan, ¿sí? Van a transferir con un momento la carga que le llega de ese nervio. ¿Ven? De esa forma lo considera. Ahora, si el ábaco no es simétrico, obviamente en el cálculo matricial va a incidir y automáticamente cuando tenga que poner la reacción acá, va a ser trasladado por un par, y es decir, que se va a generar un momento que tiene que ir hacia la columna, porque al final aquí no va a tener vigas, ¿no? Que compense. Sí va a compensar en este otro punto, pero no va a ser del todo. Al no absorber todo, lo que va a hacer es que tiene que irse hacia la columna. Y obviamente, si no es simétrico, al lado que no es simétrico va a tener va a ser la excentricidad. ¿Sí? Eso sería para responderle sobre la simetría del ábaco. ¿Se entendió hasta acá? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Ven? Es cuestión de preguntar, ¿ven? Yo he estudiado más de 15 años este software. Lo bonito también es de tenerlo al de desarrollo de España, el ingeniero Carlos Fernández. Esa persona sabe cómo trabaja internamente. Entonces, si lo pillamos con tiempo en el foro, él nos va a responder, o alguna charla en privado. Tenerlo en persona es mucho mejor, ¿sí? Pero otra cosa también es preguntarle, porque es un montón de gente que está preguntándole y no tiene cabeza a veces, ¿sí? Entonces, estas partes de leer el libro es muy bueno porque sabemos cómo internamente el software está trabajando, ¿sí? Entonces, volvemos acá al zip. Antes de ver el tema del ábaco, bueno, hagamos eso. Lo que me ha preguntado aquí Mendoza, ¿sí? ¿Podríamos ver los isovalores? Está bien. Antes de ya empezando a detallar esto, lo que normalmente nosotros hacemos en la universidad, vemos el método de Marcus, ¿cierto? Que es simplemente hacer, el ábaco puede ser 30 por 30, se refiere a su altura. No, 30 por 30 es el tamaño del pilar. Ahorita vamos a ver que podemos hacerlo de mayor espesor, ¿sí? De mayor espesor. Vamos a empezar a anotar cuánto es sus deformaciones, vamos a hacer un repaso general y después uno por uno vamos a ir viendo, anotando cuánto es la diferencia para que quede claro cómo funciona y cómo tenemos que decidir cuánto es la incidencia entre cada modelo que vamos a hacer. Ahora, fíjense acá, lo que buscaba su compañero es que yo le muestre y le vea cómo está funcionando la transferencia del cortante, ¿cierto? Aquí, pero vamos a ver qué son las isolíneas, porque muchos no deben conocerlas. Lo que normalmente hacemos en la universidad, y antiguamente se hacía así, es el método de Marcus, ¿sí? Había unos cursos de las Naciones Unidas, de la ONU, donde se enseña un método más afinado que el de Marcus, ¿sí? Pero en sus clases ellos dicen, este es simplemente cultura general porque ya es obsoleto, ¿sí? Hace muchos años que ya es obsoleto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al modelar por emparrillado de vigas planas, que es mucho más veloz y tiene casi la misma precisión que los elementos finitos, ¿sí? Porque es simplemente un método matricial rápido, ¿sí? Lo que se hace es poder obtener el esfuerzo en toda la superficie, no como Marcus, que era una banda central crítica con unos apoyos ideales, y en función de esa banda diseñábamos, ¿no? Por eso había unos coeficientes de distribución, franja central, franja lateral, eso es lo que se hacía antiguamente. En cambio, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Podemos tener a través de los software toda la superficie de la losa, cómo se comporta. Pero ¿cuál es el detalle? Tenemos altura, que sería el esfuerzo, XY, que serían las dimensiones en planta de la losa, quiere decir que el esfuerzo de cortante es un 3D, es un volumen. Ahora, como esto es un volumen, recordemos que en carretera nos enseñan las curvas de nivel, o en el cuartel, por ejemplo, los que hayan ido antes, ¿sí? Los ingenieros más mayores, ¿sí? En el cuartel les dan también les enseñan qué son las curvas de nivel, le dicen aquí es cerro, aquí es quebrada. Entonces, esto que ustedes están viendo son las curvas de nivel del volumen de esfuerzo de cortante que tiene la losa. Está más fácil entenderle de esa forma, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo es un 3D de los esfuerzos en planta. ¿Ven? En planta. Entonces, vamos a ver acá.
Si yo veo el momento en X, fíjense acá, voy a hacer algo sencillo. Le haré un corte acá, justo donde están los pilares. Ahora, estoy viendo el momento. Entonces, el momento en X inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hasta aquí tengo una pancita. Miren, esta panza es de 2, esta panza es de 3 y esta es de 2. Este es 3,5, 3, 3 vamos a hacer. Entonces, desde aquí hace esta pancita. Así, tan, 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 hasta acá. Y este hace un poquito más chiquito. Así, tan, hasta este punto. Y este viene acá. Ese viene a ser el esfuerzo. Vamos a ponerle unos apoyitos. Aquí tenemos apoyo. Ese va a ser el apoyo. Ese va a ser el apoyo. Y ese va a ser el apoyo. Lo que estamos viendo es como si fuese una viga continua, que eso sería el método de Marcus. Ahora, voy a ver en este punto, voy a cambiar y veré los esfuerzos superiores en X. Ahí está. Ahora ya tengo los superiores en X, voy a graficar. Aquí veo que celeste es 3, aquí veo que es 11, 11 y aquí es 3. Entonces, este es chiquitito, así. Este es pequeñito, así. Y este es olímpicamente grande, así. Este también es olímpicamente grande, así. ¿Ven? Los momentos negativos son grandes y los momentos positivos son chicos. Este de acá era 3,5. Este era 2,8. Este también era 2,8. Que es la envolvente, por eso se dice ahí dimensionamiento. Acá, ¿ven? Esta es la envolvente. Acá ahora, este es 4. 4. Y este puedo decir que sea 11. 11. Revisemos. 2,8, 3,5, 2,8 con respecto a 4, que es el más chico, 11, que es el más grande, 11, que es el más grande, y 4 a este lado. ¿Quién es el más grande acá entonces? Los negativos. Ahora, sabemos que la sección T, ¿sí? Recuerdan que yo les hice el dibujito así en el curso de nivel 1, ahí. Y recuerdan que les puse un momento, ¿cierto? Aquí. Ese es el momento positivo. La cola tracciona, la punta comprime. Como la punta comprime, este define que este va a ser la base con la que se va a calcular. Pero cuando el momento es negativo, ¿sí? Momento negativo, esto comprime y esto tracciona. Por lo tanto, la base va a ser este pedacito. Considerando que la base, ¿cuál de ellas es más grande? La de arriba, ¿cierto? La de arriba. Entonces, ¿bajo qué momento trabaja mejor? ¿Bajo un momento positivo o bajo un momento negativo la viga T? Bajo un momento positivo. Aquí estamos viendo que trabaja con 2,8, 3,5, 2,8 sería el momento positivo. Pero aquí estamos viendo que en el sector donde están los ábacos funciona con 4, con 11, con una base pequeñita. Es decir, que el dominio 4 aquí se va a dar sobre el acto que entre, ¿sí? el cacetonado, ¿sí? O doblemente armado para los que manejan ACI. Yo sé que hay de la UXA ahí unas alumnas, unos alumnos, de la EMI también, hay unos de Sucre, creo que hay de Cochabamba también ahí y unos de La Paz, ¿sí? Que yo sepa. Después me comentan ahí de dónde son para que yo tenga consideraciones
específica para hablar y me puedan entender mejor, porque ustedes ven de otra forma la universidad, ¿sí? Entonces, en los momentos negativos que vemos que son los de mayor importancia en la losa, estamos viendo que la viga T, que es el ábaco, el cacetonado en las dos direcciones, no va a funcionar. Entonces, ¿qué función tiene el ábaco aquí? El ábaco es para el tema del cortante y del punzonamiento. Aparte de eso, tiene otra función, que en el punto donde están los momentos negativos grandes, para evitar que la sección T pase a estar doblemente armada o en dominio 4 con armadura en compresión, ¿sí? Que sería una rotura frágil, se maciza. Al macizar, entonces el esfuerzo se calcula con la base de 1 metro. ¿Por qué? Porque esto es macizo, es lleno. ¿Ven? Esa función también tiene el ábaco. El cortante, el punzonamiento y que la losa no llegue a estar en dominio 4 porque eso representa una falla, ¿sí? Por compresión, es decir, una falla frágil. Rompe sin avisar. Entonces, esas son las funciones. Vamos a darle borrar acá y vamos a pasar a este tema. Vemos que aquí no tiene, no ha llegado a su borde. Ahora, como estamos hablando que el software considera dos superficies, vamos a ver acá en entrada de vigas, paños, gestión de paños, ábacos, casetones. Vamos a ver que aquí, sí, fíjense que voy a quitarlo. ¿Ven? El ábaco no llega hasta el fondo. Pero ¿qué pasa? Ahí, en ese pedacito que calza, que falta, no entra ningún plastofor, por lo tanto es macizo. ¿Vale la pena dejarlo así como está? No. Lo que tenemos que hacer es colocarlo hasta los bordes. Entonces, para mejorar, aquí, fíjense, igual lo mismo. ¿Ven? Estos son dos plastofores hasta acá. Lo voy a bajar. Entonces sería paños, ábacos, mover esquinas. Quito el ortogonal para que me dé, fíjense que el ortogonal puesto para mover le restringe bastante el movimiento. Este permite mejor distribución porque se van a pelear. Cuando este de acá tarda más, fíjense que no hace las 3 divisiones. ¿Ven? Tarda más en poner las 3 divisiones de los plastofores. Entonces, si le quito el ortogonal, tiene más libertad para poder escoger cómo quiero distribuirlo. Entonces, aquí estoy haciendo esta operación. ¿Ven? Ahí. Acá. Este está bien, este está bien, esto está acá. Acá. Ahí está. ¿Ven? Listo. Ya. Hasta aquí vamos a llegar porque se nos está acabando el tiempo. Solo faltan 5 minutos. ¿Preguntas? ¿Alguno? Técnicamente no se los puedo compartir lo del módulo 1 porque la que maneja eso, sí, es el CCT. ¿Sí? Los del CCT. Tendrían que inscribirse al módulo 1. Yo creo que la próxima semana se van a eliminar ya esos videos de las cuentas. ¿Sí? Porque tenemos que reemplazarlos con los nuevos videos del último. Cuando se agrandan los abacos, ¿hay que volver a calcular? Sí, hay que volver a calcular. Por eso hay que tener paciencia. Esto vamos a calcular unas 50 veces. No se preocupen. Tarda 34 segundos. ¿Dónde se puede ver la altura del ábaco? Directamente al utilizar el ábaco es 25 centímetros. Ya mañana, no nos da el tiempo ahorita, mañana vamos a acomodar el tamaño de este ábaco para ver ya, vamos a explicar el tema del punzonamiento y el cortante en las losas casetonadas y después vamos a hacer que ese ábaco lo guardaremos, ese que está trabajadito ya ahí, y lo que vamos a hacer es hacerlo más grande, de mayor espesor, que sería un ábaco acusado. ¿Sí? Eso ya lo hacemos mañana jueves. El viernes no va a haber clases, pero sí va a haber una presentación que vamos a hacer para la Sociedad de Ingenieros y se lo vamos a compartir el link para que ustedes puedan asistir. Diseño sismo resistente es el tema que se va a tocar en la Sociedad de Ingenieros y el Colegio de Civiles el día viernes a las 7 de la noche. ¿Ya? Entonces, aquel que esté interesado, como dijimos en el tema de las licencias, yo les había compartido ahí esta configuración para el que esté, ¿cuándo nos llegaría?
Las llaves, las licencias se los ha pedido. ¿Qué pasa? Que están inscribiéndose a última hora. Ayer seguían inscribiéndose. No se puede mandar como cuentagotas a España. Tiene que mandarse por bloques. Entonces se ha mandado el segundo bloque o el tercer bloque lo que han mandado, entonces va a tardar 48 horas, hasta más tardar el lunes ustedes van a tener la licencia. La licencia corre desde el momento en el que se lo han enviado, es decir, que a lo que les están enviando una semana después, van a tener una semana más, ¿sí? Con respecto a lo que les llegó la semana anterior, eso no hay problema. Ya, no tengan pena. Sí, puede ser más alto que la losa, eso lo vamos a ver mañana y veremos que tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Puede ser más alto. Entonces, aquí lo siguiente. Esta es la configuración del CIPE. Yo les muestro esto porque tiene que estar bien escrito. Yo les recomendaba que esté por escrito. Fíjense que dice 14 módulos, si lo van contando, creo que son 15. ¿Sí? Y les van a dar este nuevo módulo que es el de muros de cortante. ¿Dónde está? Strubing, diseño de muros de cortante. Eso va en la 2020. Adicional a los módulos que ustedes están pidiendo. Si los van contando, son más módulos. Tienen... ¿Sí? Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ven? Hasta ahí tienen 15 módulos que le dan por ese precio. Y aparte viene este otro módulo que es para diseño de muros de cortante para cajas de ascensor y edificios grandes. Este diseño. Y estos son los visualizadores. Estos son los visualizadores de armaduras 3D más la actualización 2021. ¿Ven? De esta forma se lo tiene que pasar Nehemías. Esto es lo que pasa Nehemías. ¿Sí? Esta es la configuración más recomendada porque está a mitad de precio y les va a servir para desde casitas de 2 plantas hasta edificios grandes. Cubre hasta postezado. ¿Sí? Tiene losas casetonadas, aquí lo que estamos viendo, vigas en sitio, vigas prefabricadas. Eso sería para las armadas en una dirección, losas macizas, losas de cimentación para hacerlos. Todo lo que nosotros vamos a ver en clases, excepto las ménsulas, ¿sí? Pueden ustedes implementarlo en cualquier edificio del tamaño que ustedes vean conveniente. Este es sin límites, ¿sí? No hay límites de columnas, no hay límites de superficies. Entonces, el acelerador de cálculo de 8 procesadores y aparte losas reticulares direccionales postezadas. ¿Ven? Ahí está. Entonces, este módulo es muy bueno para aquel que desee tener algo viable. Ya el otro cuesta $1,600, que sería el full, el que trae todos los módulos. Ya no tiene que preguntar qué es lo que trae, ya viene con todo, ¿sí? En hormigón armado, ¿sí? El CIPECAD. El CIPE 3D es otro software. Entonces lo vamos a dejar acá. Esto era simplemente para que así el que se anime pida de esta forma, ¿sí? De esta forma su presupuesto. Si no está escrito así, no va a valer lo que les hablen por teléfono, ¿sí? Tengan cuidado. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos mañana.